Ya. Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Continuaremos con la unidad de la materia, ¿no es cierto? Que hemos visto las diferentes composiciones de la materia, las diferentes teorías del átomo, y continuaremos con la tabla periódica de los elementos, ¿ya? Esta materia tiene que ver más con química, ¿no es cierto? Que ver los diferentes elementos de la tabla periódica y también su relación con la configuración electrónica y cada grupo y periodo que van a estar organizados en la tabla periódica. Ya vamos a tratar de comprender la relación que posee. Entonces, para recordar un poco la estructura interna del átomo, habíamos quedado en que por el modelo atómico de Rutherford, que no es el último, pero es uno de los últimos en donde se plantea la estructura atómica, ¿no es cierto? En donde tenemos que en el núcleo del átomo se encuentran las cargas positivas, que son los protones, ¿no es cierto? Y las cargas neutras, que son los neutrones, que son estas pelotitas azules que no tienen carga, ¿no es cierto? Y alrededor del núcleo giran los electrones, los cuales tienen carga negativa. Entonces acá tenemos también que eh, hay términos claves como por ejemplo elemento, átomo, que van a ser muy parecidos, ¿no es cierto? Compuesto, que van a ser la unión de los átomos, y ion, que lo vamos a ver también más adelante. Entonces, ¿qué es lo que son los elementos químicos? Los elementos químicos van a estar ordenados en la tabla periódica y van a ser muy distintos cada uno, ¿no es cierto? Cada uno va a tener un número atómico, el cual se va a abreviar con la letra Z, el cual indica principalmente el número de protones que hay en el núcleo de un átomo. Ya recordemos que los protones están en el núcleo, ¿no es cierto? Y si estamos hablando de un átomo neutro, estos van a coincidir con el número de electrones, pero si no es un átomo neutro, siempre el que manda es el número de protones que va a indicar el número atómico. Ya no fijarse siempre en el número de electrones, sino en el número de protones, ya que puede ser que el átomo no sea neutro. También tenemos el número másico, que está simbolizado con la letra A y también indica el número de protones más los neutrones, ya del núcleo atómico. ¿Por qué? Porque la masa del átomo se centra en el núcleo, ¿ya? Se dice que los electrones son muy livianos, muy livianos, que ni siquiera aportan masa al átomo, ¿ya? Por lo tanto, la mayor cantidad de la masa del átomo se encuentra en el núcleo, por lo tanto, la masa atómica es la suma de los protones más los neutrones, ¿ya? Hay que tener presente también que los símbolos químicos pueden estar rodeados de tres números, ¿no es cierto? A la izquierda, en la parte inferior, se encuentra el número másico, ¿ya? Abajo, en este caso, se encuentra el número másico, que siempre va a ser mayor que el número atómico, ¿ya? Recordar que el número atómico son los protones y el número másico son los protones más los neutrones, ¿ya? Y el Z, ¿no es cierto? El número atómico se va a encontrar arriba. Además, también va a estar el símbolo y el nombre, ¿ya? También tenemos la formación de los iones, que tiene que ver con la pérdida o la ganancia de electrones, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos tipos de iones. Catión, que significa cuando un átomo pierde electrones, como se ve aquí en el dibujito, este átomo le dio un electrón a este, por lo tanto va a quedar cargado positivo porque perdió una carga negativa. Y también van a existir aniones, que significa que ganó un electrón, por lo tanto va a quedar cargado negativo, ¿ya? Porque ganó una carga negativa, ¿ya? Entonces va a quedar con más carga negativa. Entonces, esa es la formación de iones. Van a haber intercambio de electrones, ¿ya? Tanto para perder un electrón, que se forma un catión, o para ganar un electrón, que se forma un anión.
Acá tenemos un ejemplo de cálculo de partículas subatómicas. ¿A qué me refiero con partículas subatómicas? Protones, neutrones y electrones, ya son las partículas subatómicas. Entonces tenemos un ejemplo cómo calcularlas a partir de el número atómico y la masa atómica. Se pueden calcular estas partículas. Entonces vamos a ver dos casos nomás. El caso del magnesio, que tiene un Z12 y un A24, o sea, número atómico 12 y número másico 24. Entonces los protones, ¿no es cierto?, van a estar dados por el número 12, ¿ya? 12 protones. Y también, como no tiene carga acá, no tiene ningún signo más, como si tiene la letra C, que tiene un 2 menos, el está neutro, por lo tanto también los electrones van a ser igual a los protones, por lo tanto también van a haber 12 electrones. Y coincidentemente, al restar 24 menos 12, vamos a poder obtener la masa de los neutrones, o sea, la cantidad de neutrones, que nos daría 24 menos 12, está mal acá, sería 12, no puedo arreglarlo, no 2, ¿ya? 24 menos 12 sería 12. Por lo tanto, también tendríamos 12 neutrones, ¿ya? Vamos a ver otra diferente para que no nos dé tan iguales. La letra C que está acá, también nos va a dar 16 neutrones. Ya, no importa. Entonces, en la letra C, si se fijan, tenemos al azufre que tiene un 2 y un signo menos, ¿ya? Entonces, eso significa que es un anión con dos cargas negativas. Significa que ganó dos electrones. Entonces, el Z16 va a indicar los protones, por lo tanto van a ser 16 protones. Pero como su carga es menos 2, significa que tener dos electrones más que los protones. Por lo tanto, va a tener 18 electrones, ¿ya? Y igual que recién, para sacar la cantidad de neutrones, se resta A menos Z, lo que nos daría 32 menos 16, 16, ¿ya? Entonces los protones serían 16, los electrones 18 y los neutrones 16. Espero que no haya sido tan difícil entender esa parte, ¿ya? Aunque en la guía no venía tanto de esto. Posterior a esto, se trabajó en la construcción de la tabla periódica. Ya en 1869, Dmitri Mendeleev publicó la primera versión de la tabla periódica, la cual ordena los elementos basándose en sus propiedades químicas. Tuvo la capacidad de pronosticar elementos entonces desconocidos y anticipó qué lugar ocuparían en la tabla periódica. O sea, anticipó elementos que aún no estaban, incluso prediciendo el lugar que ocuparían en esta tabla periódica. También Meyer trabajó por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. O sea, hicieron dos tablas periódicas muy parecidas, principalmente ordenando las propiedades químicas y las propiedades físicas. También la tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por los números atómicos, el cual corresponde al número de protones, su configuración electrónica y sus propiedades químicas. Ya van a tener propiedades químicas similares los elementos que estén juntos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a seguir viendo. Posterior a eso, Lewis en 1916 realizó importantes investigaciones científicas relacionadas a la teoría de enlaces, ¿ya? Principalmente basándose en los electrones de valencia, que son los electrones de la última capa de la configuración electrónica de los átomos. ¿Ya? Entonces, él diseñó la famosa estructura de Lewis, que sirve para describir los electrones que se van a utilizar en los enlaces, ¿ya? Y en la cual se describe el símbolo del elemento, como se ve acá, por ejemplo, si es el hidrógeno, el símbolo sería el H, y va a estar rodeado
de tantos puntos según los electrones de la última capa, ya los electrones de valencia. La última capa van a ser el número más grande que tengan, por ejemplo acá es el 2, y tienen que ver cuántos números arriba van a tener. 2 más 4, 6, ¿no es cierto? Por lo tanto van a tener 6 puntitos alrededor del oxígeno. Acá si nos fijamos es el número 3, el último número, ¿no es cierto? El de la última capa. ¿Y cuántos electrones van a haber? 2 más 5, 7. Por lo tanto va a tener 7 electrones la última capa del cloro. Y este dice cloruro, significa que ganó un electrón, es un anión. Por lo tanto va a tener 8 electrones acá y 8 electrones alrededor. ¿Ya? Se supone que tener 8 electrones alrededor es la forma más estable de cada átomo. Ya todos van a buscar tener esta capacidad de tener 8 electrones, ¿ya? El famoso octeto, que los va a estabilizar a los átomos. Entonces, recordar, como últimamente, ¿no es cierto? Lo dijimos, los electrones más externos de los átomos se conocen como los electrones de valencia y van a ser los responsables de participar en los enlaces químicos para que los átomos se puedan establecer, ¿ya? ¿Cómo se van a establecer? Principalmente consiguiendo los 8 electrones de valencia, ¿ya? Para algunos casos van a necesitar solamente 2 electrones para establecerse, como es el caso del hidrógeno, ya que es muy difícil que llegue a 8 porque solamente tiene uno, pero él se va a establecer con 2, pero los demás átomos con 8 electrones de valencia. Si no pueden calcular los electrones de valencia, la tabla periódica está estructurada a través de esta propiedad también, ¿ya? A través de los grupos, que son los verticales, los que están hacia abajo, están ordenados también por los electrones de valencia, ¿ya? Los del grupo 1 van a tener un electrón de valencia, los del grupo 2, dos electrones de valencia, y ojo que después, por ejemplo, en la tabla periódica grande, del 1, del 2, me salto hasta acá, ¿ya? Porque estos son elementos de transición que no se cuentan para este fin, ¿ya? Lo que pasa acá se saltó del berilio que estaba acá, se saltó al boro que está acá, ¿ya? Entonces de aquí se sigue con 3 electrones de valencia, 4 electrones de valencia, 5, 6, 7 y 8 que ya están estables estos elementos. Estos elementos, los últimos de acá, son los denominados gases nobles, ¿ya? Y se consideran gases nobles porque prácticamente no reaccionan con ningún elemento. ¿Por qué no van a reaccionar con ningún elemento? Porque ellos ya están estables, ya están con su capa electrónica lista, ya con su última capa completa. Entonces no van a reaccionar con ningún otro elemento, por eso se denominan gases nobles o inertes también. Entonces, ¿a qué me refería con el octeto recién, ¿no es cierto? A esto, que van a tener 8 electrones de valencia alrededor, todos estos elementos, menos el helio, que va a tener 2, pero con eso ya se va a estabilizar. También la tabla periódica, como le dijimos recién, va a estar ordenada también por sus propiedades químicas y propiedades físicas, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? También con la clasificación entre metales, no metales y metales intermedios que van a tener. Como vimos recién, la tabla periódica va a estar ordenada en grupos y también en periodos que son los que van a estar horizontales. ¿Ya? Eso les van a indicar también la capa electrónica en que se encuentran. La capa 1, capa 2, capa 3, etc. Entonces también podemos ver que se clasifican en metales, que van a ser los más claritos, ¿no es cierto? Van a ser los del lado izquierdo principalmente. Estos se van a caracterizar por tener la capacidad de perder electrones, los metales, ¿ya? De transformarse en cationes, van a perder electrones estos de acá. Por otra parte, van a estar los metaloides, que son los que de color verde intermedio,
y que van a tener características intermedias entre los metales y los no metales. Ya no se puede decir sus características porque van a ser características intermedias. Y por último, los no metales, que son los que están para el lado derecho, arriba, ¿no es cierto? Como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, van a tener la capacidad de ganar electrones, ¿ya? Al unirse con un metal, ellos le van a quitar los electrones para estabilizarse. Y por último, ¿no es cierto?, están los gases nobles que no reaccionan con otros elementos y se consideran estables. Eso más que nada ha sido, chicos, revisar un poco las características de la tabla periódica y ver para qué nos sirven los distintos elementos que posee, ¿no es cierto?, los distintos componentes que posee. Entonces, en su guía vienen algunos ejercicios en donde pueden apoyarse con esta tabla periódica que viene adjunta, ¿no es cierto? En primera parte, solamente tienen que clasificarlos a los siguientes elementos, buscarlos en la tabla periódica por el símbolo, colocarle el nombre, por ejemplo, el Fe, buscarlo en la tabla periódica donde se encuentra, acá está el Fe, ¿no es cierto? Y colocarle el nombre que sería el hierro o fierro, y luego identificarlo si es un metal, un no metal o un metaloide, según la tabla que vimos en la diapositiva. Y por encontrarse acá en el medio, ¿no es cierto? Sería un metal el hierro. ¿Ya? Entonces así deberían identificar también los otros, como el azufre, el silicio, el astato, el bromo, el lactato, calcio, magnesio, etc. En una segunda parte, deberán definir los conceptos de masa atómica y número atómico, principalmente diciendo qué partículas subatómicas representan, ¿ya? Si los protones, los neutrones o los electrones, o ambos juntos, etc. ¿Ya? Eso es lo que me tienen que identificar ahí. En la letra B dice calcule las partículas subatómicas de los siguientes elementos. ¿Ya? Eso es lo que tenían que calcular a través de los números atómicos y masa atómica. ¿Ya? Entonces tienen que ayudarse con la tabla periódica y calcular los protones, los electrones y los neutrones, ¿ya? Lo bueno de esto es que no hay aniones o cationes, ¿ya? Por lo tanto, los protones y los electrones van a ser iguales, ¿ya? Porque no hay cargas negativas ni positivas en estos elementos. No hay diferencia de las cargas. En la letra C deberán señalar qué es lo que es la estructura de Lewis y señalar qué es lo que representa, ¿ya? ¿Qué es lo que se está representando? Y por último, la pregunta esencial de esta semana está enfocada en lo principal del tema, ¿no es cierto? Que es ¿para qué sirve la tabla periódica y de qué manera organiza cada uno de los elementos, ¿ya? ¿Cómo está organizada? Por sus propiedades, por sus números, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que tienen que colocar ahí. ¿Para qué nos sirve? Para poder ordenar los elementos, ¿no es cierto? Y de qué manera va a estar organizada cada uno de los elementos en esta tabla periódica. Eso ha sido más que nada la clase. Ya no